estableciendo contacto con Simon Freund Mena, que es el director ejecutivo de la Alianza Público-Privada. Creo que lo tenemos ya en la línea telefónica, Lea. Vamos con él al aire de inmediato. Simon Freund. Simon, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Y qué bueno que tenemos oportunidad de conversar contigo por los cuestionamientos que ha generado la discusión de la ley de fideicomiso. Por ejemplo, los planteamientos que ha hecho Juan Ariel Jiménez, advirtiendo, y otros voceros del PLD y también de la oposición, porque también está Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo, que han criticado algunos aspectos del proyecto. Por ejemplo, hablan de que se deja abierta la posibilidad de endeudamiento abierto, ¿no? Y además, otras de las cuestiones es el salto a la ley de compra y contrataciones. Entonces, creo que conocen las críticas puntuales a esta ley y nos gustaría que te refiriera a esos aspectos que han sido objeto de crítica. Bueno, primero, muy buenos días y saludos a todos los amigos que hay de la cabina del Sol de la Mañana. Importante primero poner en contexto, Julio, lo siguiente. Actualmente la República Dominicana no tenemos una ley que regule los fideicomisos públicos. Todos los fideicomisos que han sido creados a través del Estado Dominicano han sido basados sobre la ley 189-11, que es una ley que fue considerada para los fideicomisos principalmente del mercado hipotecario y fideicomisos de esa naturaleza. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es eso mismo, regular por primera vez en el país los fideicomisos públicos en virtud de la diversa cantidad de fideicomisos que han sido creados desde la gestión pasada y la propia gestión que nosotros estamos encabezando. Entonces, ese es el primer elemento a considerar, que mientras la oposición se ha estado criticando, fueron quienes crearon el fideicomiso de Red Vial sin ningún tipo de ley, fue quienes crearon fideicomiso Juan Bosch sin ningún tipo de ley, Parquea TRD sin ningún tipo de ley, y son fideicomisos, quiero aquí aclarar, fideicomisos que nosotros aplaudimos, entendemos que son necesarios y que han sido de gran utilidad para el desarrollo de la República Dominicana. Ahora, el presidente de la República Dominicana, con esa finalidad de poner un marco regulatorio para evitar cuestiones sujetas a interpretación, ha propuesto este anteproyecto de ley, el cual tiene varios elementos importantes. Primero, el tema que tú hablas del endeudamiento público. Recordemos que los fideicomisos es un patrimonio autónomo. Quiere decir que todos los empréstitos, los cuales vaya a tomar, tienen que ser sobre la base de la garantía que exista del patrimonio fideicomitido. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido con RD Vial hasta el momento? RD Vial, todos los bonos que ha emitido, más de 50,000 millones de pesos en varias emisiones, han sido con la garantía simplemente del flujo de los peajes, lo cual permite que el Estado Dominicano pueda acceder a recursos sin necesidad de poner en garantía fondos, o sea, de poner fondos sobre un préstamo soberano, ni poner en garantías de más bienes que son del Estado Dominicano. Eso lo que permite es mayor agilidad, permite mayor diversificación de los fideicomisos. El propio contrato de fideicomiso de Red Vial establece y aprobado en la gestión pasada, que por eso que yo me confundo un poco cuando hacen esas críticas, establece de manera expresa en la cláusula 15ª que todos los empréstitos de RD Vial no se considerarán deuda pública. Por esa finalidad, porque la lógica al momento de aprobar el fideicomiso de RD Vial, con muchísimo sentido, era que pudiera endeudarse con los flujos que generaba los peajes. ¿Para qué? Para seguir entonces creando nuevas autopistas, nuevas carreteras que tuvieran peaje y poder multiplicar el parque vial en la República Dominicana o en las infraestructuras viales del país. Y nosotros apoyamos ese contrato. Y es por eso que en la ley se está poniendo que, como son patrimonios autónomos, los empréstitos sean sobre la base del patrimonio fideicomitido, salvo que, y ahí dice también en la propia ley una excepción, salvo que el fideicomitente, que en este caso es el Estado Dominicano, tenga que poner que ponga él como garante. Ya en este caso,
sí tendrá que ser entonces una deuda soberana. Segundo punto, el tema de la ley de compras y contrataciones. Es la propia ley de compras y contrataciones, en su artículo 3, que establece claramente que para todas las entidades financieras o no financieras, descentralizadas, todo ese tipo de organismos que no son del Estado Dominicano, se crearán reglamentos particulares que apliquen su operación. Porque es la propia ley en el año 2006, cuando ni siquiera todavía existían los fideicomisos, que previó el legislador que esa ley no podía ser la que regulara todas las entidades que no tuvieran la naturaleza de un ente público, como en el caso de los fideicomisos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos establecido? Bueno, vamos a respetar los principios de la ley, los principios de transparencia, los principios de eficiencia, pero vamos a establecer un reglamento particular del fideicomiso, el cual tenga que ser validado y aprobado por la Dirección de Compras y Contrataciones, que es la entidad responsable de velar por las compras en la República Dominicana. Ahora, como todos ustedes saben, y eso es un consenso general, no solamente de nosotros, sino de inclusive la sociedad civil, la ley de compras y contrataciones ha quedado desfasada. La ley de compras y contrataciones ha demostrado que tiene una gran cantidad de ineficiencias, que lo que hace es que las compras para los procesos sean mucho más complejas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sujetarnos a una ley que definitivamente hay que actualizarla? Lo que sí estamos estableciendo es que debemos respetar todos los principios, todos los estándares internacionales, así lo dice el anteproyecto, pero que cada fideicomiso, en base a su naturaleza, pueda, de una manera u otra, proveerse de su propio reglamento, pero el mismo tiene que ser previamente validado por la Dirección de Compras. Sí. Y de igual manera, así está el fideicomiso Juan Bosch, y así está el fideicomiso RD Vial. Eso es la realidad de lo que existe actualmente. Sigmund, Juan Ariel Jiménez, economista, sí, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, dice lo siguiente: la propuesta de ley en el artículo 13 exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la ley de compras y contrataciones, sustituyéndola por un reglamento propio de cada fideicomiso. Esto es violatorio a la ley 340, artículo 2, y a la sentencia del Tribunal Constitucional 0305 de diciembre del 2014. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Mira, Pedro, todo lo contrario. Lo primero es que Juan Ariel hace mención solamente del artículo 2 de la ley 340, pero no siguió leyendo el artículo 3. El artículo 3 de la 340, que como acabamos de mencionar, establece la excepción de que entidades financieras o no financieras u organismos de esa naturaleza podrán constituirse y podrán utilizar reglamentos de compra que apliquen directamente a estos, siempre y cuando se respeten los principios de esta propia ley. Y eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo. La sentencia del Tribunal Constitucional, e incluso lo que ha hecho, ustedes conocen, es que muchos organismos constitucionales se le ha considerado que no deben cumplir, simplemente pueden proveerse de su propio reglamento de compra. Por ejemplo, el Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, todos esos organismos no están regidos por la ley 340, sino que tienen reglamentos internos de compra, los cuales sí respetan los principios fundamentales de la ley. Porque ¿qué es lo que pasa? La ley de compras y contrataciones está compuesta por principios fundamentales que son importantes que todos los reglamentos y todas las leyes tengan que cumplir. Transparencia, eficiencia, objetividad, todo eso. Ahora, hay particularidades propias de la ley que no pueden ser traspoladas a todas las entidades del sector gobierno y entidades como esta, como los fideicomisos, porque no tienen sentido, no tienen la lógica. Entonces no hay ninguna violación en ese sentido. Lo que sí nosotros no podemos es hacer un reglamento validado por la Dirección General de Compras para los fideicomisos, el cual no prevea que, por ejemplo, haya necesidad de que los procesos sean públicos, de que haya que subirlo en una página web, de que no haya el principio de competencia, permitir la competencia. Todos esos elementos sí tienen que ser preservados y resguardados por los reglamentos. Pero lo más importante, Pedro, es que estamos diciendo en el anteproyecto de ley que todo reglamento previo a su propia operación y ejecución tiene que ser validado y aprobado por la Dirección General de Compras y Contrataciones. O sea, ¿qué mayor garantía? El órgano rector de las compras y contrataciones de la República Dominicana tiene que previamente darle el visto bueno a ese reglamento para que el mismo pueda ser puesto en marcha. Creo que estamos aquí viendo unos fantasmas. Consuelo, Eury. Sí, por favor, lo que sucede viene a hacer, gracias, buenos días a usted. Lo que viene a hacer, de acuerdo a lo que incluso conversé ayer en mi programa de televisión con
con Juan Ariel. Parece ser que lo que hay un espíritu privatizador, que solamente se toma en cuenta la parte privada, y es que no es privada solamente, es la parte pública. Es que el dinero, si es quien va a responder es lo que se va a utilizar para el fideicomiso, hay una parte privada, pero hay una parte pública, que es el dinero de nosotros, que tiene que estar resguardado. El sector privado puede hacer con sus bienes, con lo que quiera, lo que entienda, pero es que es público-privado el fideicomiso, y la parte pública está siendo obviada. La responsabilidad pública, y eso ha sucedido, dice Juan Ariel, en Grecia, ha sucedido en México, que tuvieron que salir huyendo con todos esos fideicomisos, porque lo que se está privilegiando es solamente la parte privada. Adelante, okay. Simón. Doña Consuelo, sí. Primero hay algo importante. La ley lo que regula son los fideicomisos públicos, este anteproyecto. Los fideicomisos de alianzas público-privadas están previstos por la ley 4720, ya eso existe. Nosotros no estamos tocando absolutamente nada que ver con los fideicomisos que tengan naturaleza público-privada. Esta ley es exclusivamente para los fideicomisos públicos, es decir, RD Vial, Parqueate RD, Fideicomiso Propedernales, Fideicomiso Juan Bosch, el Fideicomiso de Transporte Fitran, este tipo de fideicomisos. O sea, nosotros no estamos en ningún momento con esta ley otorgándole ningún tipo de privilegio al sector privado, porque desde que el momento que el sector privado se introduce a un fideicomiso de esto, deja de ser un fideicomiso público. Y desde que deja de ser un fideicomiso público, entonces esta ley no le aplicaría. Entonces lo que aplicaría sería la ley 4720 de alianzas público-privadas, que es inclusive mucho más flexible que lo que estamos hablando en este momento. O sea que el propio Juan Ariel, que fue uno de los grandes promotores de la ley 4720 de la alianza público-privada, sabe muy bien que la ley de alianza público-privada sí permite una serie de facilidades a los fideicomisos de alianza público-privada, porque así están establecidos esa ley, que fue también aprobada por la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esta ley solamente rige para aquellos fideicomisos en los cuales esté solamente de manera exclusiva patrimonios, activos, capital y fondos del gobierno dominicano. Desde el momento en el cual entra un privado, no existe ningún tipo de posibilidad. O sea que aquí no hay tampoco un elemento de privatización en este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero, nosotros no estamos abriéndole ninguna compuerta a la participación privada con esta ley. Es todo lo contrario. Lo que queremos es, por primera vez en la República Dominicana, regular los fideicomisos públicos que hasta ahora no han sido regulados por ninguna ley. Simo, en ánimo de que se entienda, de que esto se entienda claramente, los que dirigen el fideicomiso, ¿qué son en este caso, en el fideicomiso público? ¿Son funcionarios públicos? Son funcionarios públicos. Y el anteproyecto que sometimos nosotros establece de manera precisa que quien dirige el fideicomiso tiene que ser un funcionario público, y del comité técnico, mínimo si son 3, tiene que haber 2 funcionarios públicos. ¿Qué pasa con el patrimonio de ellos? Exacto. ¿Qué pasa con el patrimonio de ellos? Porque, por ejemplo, cualquier endeudamiento en el que ellos incurran se responde con el patrimonio del fideicomiso, pero el fideicomiso es el patrimonio fideicomitido. Es un bien público. En este caso, es un bien público. Entonces, claro. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Es lo mismo, Julio, lo mismo que pasa con el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda es responsable cuando el Estado Dominicano contrata un empréstito. Es lo mismo. O sea, el ministro de la Pública, cuando se le otorga un préstamo del Congreso para construir una carretera, el ministro de la Pública es responsable por esa deuda. Pero en esos casos tú estás hablando de cosas que tiene que aprobarle el Congreso. Los préstamos, los aprueba el Congreso, etcétera. Pero oye lo que pasa, Julio. Recuérdate que todo patrimonio que va a ser aportado a un fideicomiso tiene que ser aprobado por el Congreso de igual manera. Por ejemplo, cuando se aprobaron, cuando el RD Vial fue aprobado y todos los peajes fueron transferidos a RD Vial, tuvo que ser aprobado por el Congreso. Cuando Pedernales reciba la propiedad de los títulos para desarrollar el proyecto, tiene que ser aprobado por el Congreso. O sea, el rigor, el filtro congresual para la recepción del patrimonio fideicomitido nunca dejará de existir. Y desde ese momento, entonces, ahí están los controles establecidos por el Congreso.
Simplemente. Juan Ariel. O sea, tú te imaginas, imagínate, Julio, yo te voy a poner un ejemplo. Sí, adelante, adelante. Imagínense que mañana RD Vial quiera emitir bonos, como lo ha emitido, como lo ha comprado las AFP, lo han comprado los fondos de inversión, y cada vez que emita un fondo tenga que ir al Congreso a aprobar esa emisión de fondos. ¿Ustedes creen que RD Vial va a ser lo funcional y lo eficiente que ha sido hasta el momento? Imposible, porque no hay ningún fondo ni de inversiones, ni fondo de pensiones, ya sea público o privado, que vaya a invertir si no existe la posibilidad de que esos fondos sean comprados directamente al fideicomiso y que sea garantizado con el patrimonio fideicomitido. Es lo que estamos simplemente diciendo. Simón, Juan Ariel, al tú decir que crearon varios fideicomisos, te responde diciendo, no es los fideicomisos que se están criticando, sino la forma en cómo le están planteando ahora, porque él dice, en el caso de Red Vial, los fideicomisos creados por lo que tiene que ver con Red Vial se regían por la ley 34006, o sea, la ley de compra y contratación. Pero que eso no es cierto. Pero escúchame, Parquéate también. No es cierto. El Ciudad Juan Bosch no era un fideicomiso propiamente de compra, sino de venta de lotes. Tenía otro criterio. Tiene su reglamento particular. Pero perdón, también. la pregunta es, ¿por qué si los otros fideicomisos que se crearon se regían directamente por la ley de compra y contratación, ustedes quieren meter un reglamento para obviar eso? Si los otros funcionaron y es lo mismo, ¿por qué no exactamente hacer lo mismo? Es que ahí te digo que no es cierto. RD Vial tiene su reglamento interno de compra, que ha funcionado hasta el momento. RD Vial tiene su reglamento interno de compra que ha funcionado hasta el momento. O sea, lo que estoy diciendo es que no es cierto. No lo es, porque están parados. Pero este proyecto de ley lo que ha hecho es mentirle al país. Por parte, pero eso lo digo yo. Es un dioso, tú eres. Adelante. Tú eres un dioso. Vamos a continuar con la conversación. No, ya no comience con cuestiones personales. No, yo digo lo que yo quiero. Señores, no es verdad. Ya, pero señores, pero Usted continuamos con la conversación. Pero está bien. diciendo mentiras. Señores, pero sigamos con Simón, que Simón. Pero esto es una cuestión Virgilio, respeta al invitado. Usted lo que viene a hablar de eso. Simón está argumentando. Simón está argumentando. No está insultando a nadie. Pero los dos argumentaron. Ninguno está insultando a nadie. Pero nadie ofendió a nadie. Ni Juan Ariel ni Simón han ofendido. Están a otro nivel y tú estás exacerbado, Virgilio. Pero está bien, pero vamos. Señores, Simón. Pero tranquilízate. Pero no asustemos a Simón, que no fue por una gallera. No fue una gallera que lo. Viene con vainas personales. Bueno, personales no. Eury, adelante. Simón, Adelante. Pero déjalo que termine su argumento. Déjalo que argumente. Pero deja que argumente. Mira, adelante, Simón tiene la capacidad para argumentar. Adelante. Primero es importante. En tu tuit tú decías, en el caso de Red Vial, Parquéate RD, Fideicomiso, tomaron deuda, hicieron compra y contrataciones, todas al margen de una ley. Había una ley. Todas totalmente. No, la ley de compra y contrataciones no fue al margen de una ley. Ahora escuchémoslo a él. Adelante. Pero escuchémoslo a él, por favor. Espérate. Adelante. Siga, señor. Adelante, primero quiero dejar aquí establecido. Juan Ariel y yo nunca vamos a discutir en lo personal. Yo respeto a Juan Ariel como uno de los políticos más decentes y más capacitados que tiene la República Dominicana, y es una persona a la cual le reconozco muchísimos méritos. O sea que la discusión de nosotros es simplemente de contenido y de posiciones. Decía Eury, mira, tanto RD Vial como Parquéate RD, por mencionar dos, ambos que fueron constituidos durante la vigencia de la ley 340, tienen su propio reglamento interno de compras, el cual está establecido conforme a la propia ley de compras. Es que es lo que yo he dicho, señores, es que la propia ley de compras en el artículo 3 establece que este tipo de vehículos tienen la potestad de establecer su propio reglamento siempre y cuando respeten los principios de la ley 340. Nosotros no estamos diciendo que vamos a violentar la 340. Lo que estamos diciendo es que un fideicomiso no puede tener una operatividad de compras y contrataciones igual que la que tiene una institución pública. Por ejemplo, una empresa. ¿Ustedes creen que la empresa ahora que se constituyó para Punta Catalina, de recién aprobación del Congreso, no puede regirse por un procedimiento como el que establece la ley de compras y contrataciones? Porque cuando se daña una correa, cuando se acaba el carbón, ¿ustedes creen que podemos esperar 3 meses
para hacer una licitación abierta y esperar no está hablando, no le está explicando, de eso, él no está hablando de violar la ley. Adelante, Simón, adelante. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo es que todo este tipo de vehículos requiere de una operatividad mucho más eficiente. Y es por eso entonces que la propia ley 340, señor, artículo 3, así lo establece, permite que se creen reglamentos de operatividad para este tipo de vehículos siempre y cuando se respeten los principios de la ley. Y es eso lo que estamos diciendo y ratificando en el anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley dice claramente que se tienen que respetar los principios de la ley de compra y contrataciones, pero que cada uno tiene que tener un reglamento interno que el mismo debe ser aprobado, o reitero, por la Dirección de Compra y Contrataciones, señores. Otra cosa, sí, Simón. Que lo va a validar. Simón, la superintendencia de banco regula las instituciones de banco, regula las instituciones de intermediación financiera. ¿Por qué entonces va a regular los fideicomisos, que no son instituciones de intermediación financiera? Sí, esa es buena pregunta. Mira, tú sabes, Julio, que esa fue una de las discusiones de la comisión que trabajó este anteproyecto de ley, identificando sobre cuál órgano regulador debía caer los fideicomisos públicos, porque ahora mismo no existe ninguna disposición, o sea, es lo que vuelvo y menciono. Ahora mismo los fideicomisos no los regula nadie, o sea, no hay ninguna entidad regulador que pueda supervisar o fiscalizar los fideicomisos en la actualidad. Entonces, nosotros en las discusiones entendíamos que la superintendencia de bancos es la que podría tener mayor afinidad por el tipo de vehículo que estamos diciendo. Como el fideicomiso históricamente es un vehículo de tipo financiero, de tipo crediticio, como son los fideicomisos del mercado de desarrollo hipotecario, nosotros entendimos que bajo ese amparo es que donde más tiene afinidad su regulación, donde podría haber mayores profesionales que puedan entender la naturaleza del vehículo, del fideicomiso. Y es por eso que nosotros lo hemos puesto ahí. No hay un interés particular, sino la razón fue esa. Nosotros en las discusiones entendíamos lo que hemos visto, por ejemplo, Simo, tú sabes que se ha intentado que la superintendencia regule a las cooperativas, sobre todo estas grandes cooperativas que operan como instituciones de intermediación financiera. Sí, y lo que históricamente ha alegado la superintendencia es que debe crearse otro mecanismo, porque entiende que tiene ya responsabilidades suficientes con la de los bancos. Entonces, en este caso, se contamina. En este caso, pues habría que modificar la ley orgánica de la superintendencia de bancos. Claro. No, entiendo que no, simplemente porque la ley orgánica no prohíbe de manera expresa la posible integración de otras entidades para ser regulada para la superintendencia. En este caso no sé cuál es la posición de superintendencia sobre esta propuesta nuestra, pero esta propuesta se basa como te decíamos, entendíamos que la entidad más afín, ¿no? Cuando hicimos un mapeo de las entidades públicas que pudieran estar fiscalizando el fideicomiso, entendíamos que esa era la que tenía mucho más afinidad de todas las demás. Simón, la superintendencia de valores no tiene más posibilidad de ser reguladora de esto que la de banco. Bueno, se discutió, pero lo que pasa es que en el caso del fideicomiso público, no necesariamente todos los fideicomisos públicos van a ser emisores de valores, ¿me entiendes? O sea, como la superintendencia de valores es una entidad muy especializada para regular todo lo que son la emisión de títulos valores, en este caso no necesariamente son emisoras de títulos valores. Entonces, en algunos casos podrías escaparse del ámbito de sus competencias. Finalmente, pero por eso vimos que la superintendencia de bancos tiene más flita. Don Sigmund, ¿cuántos proyectos de fideicomiso ustedes en estos 2 años y 4 meses que llevan de gobierno han aprobado con la ley vigente y cuántos están funcionando de manera satisfactoria? Ok, mira Pedro, hay algo importante también, que se ha creado una especie de ficción con esta gestión de que nosotros hemos sido los grandes promotores del fideicomiso, cosa que no es así. Nosotros creemos en el fideicomiso y lo estamos potencializando, y creemos que los fideicomisos son eficientes si son utilizados de manera correcta. Nosotros en esta gestión el presidente ha creado de manera puntual el fideicomiso Propedernales, que es el fideicomiso más importante creado en esta gestión, y ya ustedes conocen más o menos lo que está ejecutando. Está el fideicomiso de la policía, que debo mencionar que es un fideicomiso que ni siquiera ha recibido ningún fondo público. Alguien dijo ayer, creo que el aspirante presidencial del PLD, que el fideicomiso de la policía estaba recibiendo fondos, cosa que no es así. Está el fideicomiso del transporte, que tampoco fue creado por nosotros, fue el fideicomiso creado en la gestión anterior
Parque ATRD viene de la gestión anterior. O sea, nosotros no hemos creado más de 3 fideicomisos, realmente, Pedro, y el más importante es el de Pedernales. Los demás son fideicomisos que nosotros hemos heredado de la gestión pasada y sí le hemos dado utilidad y lo hemos potencializado, porque entendemos que son grandes vehículos para el desarrollo de la República Dominicana. Bueno, nosotros no criticamos esos fideicomisos. Yo no critico, yo solamente quiero saber la cantidad que ustedes aprobaron con el marco regulatorio que existe al día de hoy para establecer una realidad de si es viable o no este proyecto de ley tan criticado. No, pero lo que te digo, Pedro, nosotros entendemos que los fideicomisos hasta el momento que existen son legales porque fueron ratificados por el Congreso Nacional y fueron creados por decreto presidencial, como así hemos creado nosotros. Ahora, lo que nosotros sí hemos tenido la preocupación de que ya los fideicomisos están siendo una realidad en la República Dominicana, debe existir una ley que los regule. En eso sí nosotros nos hemos preocupado, que es lo que la pregunta que debemos hacer al PLD, que en 10 años no aprobaron una ley. Nosotros sí la aprobamos. Bueno, pues muchas gracias a Simón Freud Mena, el director ejecutivo de la Dirección General de Alianza Pública Privada. Finalmente pregunta doña Consuelo, Simón, que por qué... Desde mayo que está aprobado. Que por qué al acostarse la paloma, por lo menos del año, ¿no? Desde mayo, del año. Sí. Ahora que ¿Por qué la última semana del año? Sí. Pero tiene su agenda. Pero esa ley se aprobó hace varios meses. Dígame. Mire, doña Consuelo, esa ley se aprobó, ese anteproyecto se aprobó en el Senado ya, hace varios meses. En mayo, lo que pasa es que en la Comisión de Hacienda, Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tuvo varios meses discutiendo la iniciativa. Yo fui en varias ocasiones a ser entrevistado allá. Hay un informe que lo que tenemos que nosotros preguntarnos es por qué, habiendo un informe favorable de la Comisión de Hacienda donde participan todos los partidos, entonces ahora es que nosotros nos damos cuenta, y nos sorprendemos, la oposición se sorprende hoy de que existe ese anteproyecto, cuando tenían meses trabajándose en el Congreso, cuando se aprobó la Comisión de Hacienda. Entonces, por eso que yo digo que esto no es un tema más que al final del día es un poco de política para finalizar el año. Claro. Bueno, Simón, salud, que tenga éxito, que tenga buen año. Muchas gracias. Buen fin de año. Suerte con ese lío. Y mucha suerte, sí. No, pero el argumento. El argumento, claro que sí. El argumento. Virgilio era que le iba a dañar la argumentación. Y él desautorizó a Virgilio. Pero claro y preciso. Gracias, Simón. Te desautorizó. Gracias, Simón. Gracias. Coge una vacación hasta enero, Virgilio. Gracias, Simón. Ahora, lo que tenemos que ver es la verdad que establece y las alegaciones que establece Simón Freud contra las mentiras y las Gracias, Simón. Cambio fuera.